Este es otra vez un vídeo de ejemplo. Vamos a ver 3 ejemplos. De nuevo, yo os recomiendo que tras el enunciado paréis el vídeo e intentéis ver si sois capaces de proponer una solución en el ejemplo. En cualquier caso, yo os ofrezco una solución inmediatamente después de formular el enunciado. En el primer ejemplo nos dicen que escribamos una función que acepte una cadena de caracteres y devuelva como resultado la cadena de caracteres invertida en orden. Es decir, el último carácter de la cadena debe ser el primero de la nueva cadena. No hay un método que invierta una cadena de caracteres, entonces hemos de crear nosotros una nueva cadena de caracteres mediante una función. Vamos con la solución del ejercicio. Vamos a definir la función reverse de S, acepta una cadena de caracteres, y en el cuerpo de ejecución de esa función definimos otra nueva función, R, que es, la definimos en principio como, otra nueva cadena de caracteres, la definimos en principio como una cadena de caracteres vacía, y la vamos a ir modificando, vamos a ir añadiéndole cosas a esa cadena de caracteres. Hacemos un bucle for t in S, para cada uno de los caracteres de S, a R le sumamos t por la izquierda, y esto es muy importante. Si sumáramos por la derecha, el resultado sería que R es exactamente la misma cadena de caracteres que S. Al sumar por la izquierda estamos invirtiendo el orden. R igual a t más R, y eso para cada carácter t. Es decir, vamos añadiendo caracteres, los caracteres de S a la cadena R, pero en orden contrario. Y luego simplemente return R. Esta sería una respuesta al ejercicio formulado. Vamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dicen que usemos la función anterior para saber si una palabra es o no un palíndromo. ¿Qué es un palíndromo? Es una palabra que escrita empezando por la izquierda o empezando por la derecha dan el mismo resultado. Por ejemplo, radar. R-A-D-A-R, y si la leo de derecha a izquierda, R-A-D-A-R. Tengo el mismo resultado. Eso es un palíndromo. Queremos que la función nos diga si una palabra es o no un palíndromo. Y para ello hemos de usar la función reverse del ejemplo anterior. Entonces definimos is palíndromo S y ahora tenemos un bloque if-else. If S es igual a reverse S, es decir, si la cadena de caracteres es exactamente igual que la cadena de caracteres invertida, entonces return true, almaceno la variable true, y else, caso contrario, si no ocurre esa igualdad, return false. Esa sería la solución a este ejemplo. Podemos averiguar si una palabra es un palíndromo de esta forma. Vamos con el tercer ejemplo. Este es un ejemplo de corte muy matemático. Para aquellos de vosotros que no sepáis muchas matemáticas o que no tengáis interés en ejercicios con contenido más matemático, podéis pasar de él. Para los demás os lo recomiendo. Nosotros tenemos esa tendencia. Somos matemáticos y nos gustan este tipo de ejercicios. Además, hacemos honor a un matemático que nos gusta particularmente, que es Mandelbrot, el iniciador de la teoría de fractales, que ha estado muy de moda en los últimos años, y nos dicen que un número está en el fractal de Mandelbrot si la sucesión que se genera a partir del número de la forma que ahí está expuesta genera una sucesión z sub n de manera iterativa, de manera que inicializo en 0, y luego z sub 1 sería el cuadrado de 0 más c, y cualquier número de la sucesión, cualquier término de sucesión, z sub n más 1 se obtiene como el término anterior, z sub n al cuadrado más c. El número c estará en el fractal de Mandelbrot si la norma de c es un número complejo en principio, la norma de c es menor o igual que 2 para todo n. Nosotros vamos a comprobar que los n primeros términos de la sucesión están dentro del fractal, o sea, verifican esa condición, están dentro del disco de centro 0 y radio 2, es decir, tienen norma menor o igual que 2. Entonces, el ejercicio nos pide que creemos una función que tiene como argumento por defecto el número de iteraciones, pondremos el número de iteraciones igual a 200 y luego como argumento de entrada el número, que queremos comprobar si está o no en el fractal de Mandelbrot, y debe darnos una respuesta positiva si el número está, es decir, si después de hechas 200 iteraciones, después de haber calculado los 200 primeros términos de la sucesión, todos tienen norma menor o igual que 2, entonces está en el fractal de Mandelbrot, y si no, pues me tiene que devolver un no. Es un ejercicio con algo más de complejidad que los anteriores.
Veamos la respuesta. Definimos la función m de Brock, de Mandelbrot, que tiene como argumento de entrada c, el número que queremos que comprobar si está o no en el fractal, y como argumento por defecto el número de iteraciones. En este caso ponemos k igual a 200. Lo podemos cambiar si queremos. Inicializamos la variable donde vamos a almacenar los términos de la sucesión, z igual a 0, y hacemos un bucle for. De hecho, un bloque for else. For i in range k, para todos los términos de la sucesión, bueno, uno menos, podría poner k más 1 si quisiera también, hago z igual a z al cuadrado más c. Compruebo si el módulo de z es mayor que 2, hago abs de z, que me calcula el módulo, mayor que 2, si es mayor que 2, hago return no, porque me he salido y por tanto c no está en el fractal de Mandelbrot, y break, salgo del bloque for else. Si eso no ocurre para ningún término, para ningún i de la variable de iteración, entonces el bloque else se ejecuta y entonces quiere decir que ningún término de la sucesión ha tenido módulo mayor que 2, con lo cual asumimos que c está en el fractal de Mandelbrot y return sí. Esta sería la solución a este ejemplo. Ya os digo que es un tanto más complejo que los ejemplos anteriores, pero bastante interesante. Esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.